Educación médica continuada. Buenas tardes. Pregunta médica, iniciando la semana en República Dominicana. Muchas informaciones, el PRM hablando mentira, PRM no hable tanta mentira, que ya las redes sociales, la gente está conectada a las redes sociales. Entonces, un partido en el gobierno hablando mentira y no sale de un escándalo. Ahora, familiares del senador de Montecristi, con la tarjetica que ellos dan, todos los familiares, ahí, todos los familiares. Es decir que ese PRM llegó al poder para desacreditarse. No sale de un problema. Y ahora es el senador de Montecristi, con muchos familiares conectados a una tarjetita que debería recibir un pobrecito, porque ellos solamente quieren estar hablando mentiras, y allá antes ellos no les interesa pueblo ni nada de eso. No le interesa pueblo ni nada de eso, por eso es para afuera que van, porque es una situación insoportable. Esta mañana, ahí en las praderas, eso hace 20 años que no se daba, un apagón generalizado en las praderas. Vino a llegar a la 1 de la tarde, unas vacunas, tuve yo que salir huyendo, a ponerla en otro lugar. Porque una vacuna tú podrías esperar 1 hora, pero no 3 horas. Tienen a uno en zozobra esta gente. No hay salud, las boticas populares no tienen medicamentos. Mario Lama, tanto que habló, Servicio Nacional de Salud, hay una devolución de dinero, no se lo pagan a la gente. Ponen una publicidad como esa de aduana, se roban el contrato, Yayo y todo el mundo, se lo roban. Primero lo legalizan, se roban el contrato con todo. Y cuando viene a ver, el contrato está en archivo muerto ya, pues lo cobraron y todo. O sea, es un desastre este gobierno, un desastre, Dios mío. Siguen los precios de la gasolina aumentando, porque baja y sigue, eso le está dando uno duro, porque no puede venir a pie aquí. Entonces, es difícil. La mayoría de las soluciones en la casa son 2 y 3 vehículos, porque nadie va a llevar a uno por allá y volver a la casa, que podría ser una opción para usted economizar gasolina, pero no, porque el transporte se ha estancado aquí en República Dominicana. Un desastre este PRM. Así que PRM, por más mentira que diga, este pueblo está bien conectado a las redes, a lo que está pasando en el mundo. Y ustedes lo que están hablando es mucha mentira. Mucha mentira. Dicen que van a ayudar a los pobres y no lo ayudan en nada.
Ahí en Higüey no ha llegado nada. Y por donde quiera hablando mentira. Es difícil que ustedes se vean nuevamente gobernando este país. Ya la cuarta vez que gobiernan y mira otro desastre. Hoy decidí no ir al Parque de las Praderas. Los pies me lo tienen desbaratado ahí. Cuando yo me mudé por la pradera era en el sentido de que había un parque ahí que podía caminar. Ese parque está abandonado por Carolina Mejía, la alcaldesa, lleno de hoyo. Tiene que ser un pie biónico, entonces, para no lesionarse. Porque la mayoría de tenis para caminar son tenis para tú sentirte suave, como si tú estuvieras descalzo. Ya las principales compañías hacen esos tenis para caminar. Entonces cuando tú caminas es como si estuvieras descalzo. Y cada vez que tú caes en un hoyito de eso, hasta un día que se me hinchó el tobillo, y ahora me siento, como dicen allá en Puerto Plata, alentado, y no es verdad que yo voy a coger otra vez para el parque. Te lo dejo a ti, a Carolina. Primera vez que a mí me sacan del parque. Que yo no puedo. Eso es un hoyo por donde quiera. Ese parque. Que uno amanece con un dolor de los hoyos que uno pisa. Se han caído varias personas. Ahí se ponen a las 7 de la mañana con un aparato levantando piedra. Una cosa terrible. Ese parque nunca había pasado por un abandono y un abuso así. Mire que el de David Collado fue malo, pero David Collado le lleva millas. A este no ha hecho nada. Ahí. Te digo que amanecí el viernes con un tobillo torcido, y es que uno procederá el tobillo de hierro por no estar pisando hoyo hasta el final. Hoy no fui, me siento alentado, como dicen en mi pueblo, porque dándole ahí de hoyo. Esa mujer no hace una gestión para que le tiran un bacheo, le señalice, pero ¿y qué muchacha es esta, Dios mío, qué muchacha es esta? Y con un machete, y gente levantando, con una cosa que, como un rastrillo, una cosa, se le pegan unos pedradas y uno dice, ¡ey! Como quiera. ¿Y dónde fue que salió esta mujer? Así que lamentablemente me retiro del parque. No sé cuándo volveré. Si algún día cambia el síndico o ella reflexione y va al parque y ella misma se dé cuenta que eso es hoyo por donde quiera. Ahí el que no sufre de los pies va a sufrir de la cadera, va a sufrir de las rodillas, porque he abandonado que esté ese parque de la pradera. Que aparezca un PRMista diciendo que sí. Eso abandonado. Una cosita de 3 kilómetros que pudiera estar bonito. Pero a mí sacarme del parque, 20 años caminando en el parque. Pero yo me llevo mucho de mi mamá, mi hijo. Ese parque, mire, ahí es que tú estás. Eso es ahí. Así que, señores, hagan el bien y no miren a quién. Eso es muy importante, hacer el bien, ser solidario con los demás. Es para eso que se vive, para usted hacer el bien, prodigar las bondades, Recibí una paciente, tenía mucho que no iba a la iglesia Divino Niño, y recibí una invitación
de una paciente que es mi hermana y amiga. Y me sentí muy bien en la iglesia Divino Niño, ahí, con la homilía de un padre que hay, muy interesante esa homilía, y hablando de cosas interesantes, en todos los aspectos, hablando de cosas interesantes. Y una de las cosas interesantes es que hay mujeres ahora, yo defiendo a las mujeres, pero hay mujeres que quieren dominar a los hombres. Entonces, en toda parte la divinidad es un mandato de jerarquía. O sea, yo tengo un jefe en el cielo, pero en mi casa yo soy el jefe. La mujer mía no puede mandarme. Se supone que yo soy el jefe ahí. Pero al mismo tiempo la mujer en su trabajo tiene un jefe. Tiene un jefe. Y ahora las mujeres quieren hacer lo que da la gana. Y por eso que la cosa anda así. Y decía el padre que cuando el ángel le apareció a la Virgen María, diga: hágase en ti, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Pero una cosa bonita, no es que la mujer se humille, pero usted tiene que, si tiene un hombre, o sáquelo de ahí, usted tiene que obedecer al hombre. Pero también destaca el padre, una misa muy interesante, que cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dice: se acabó el vino. Entonces le dice a Jesús, dice: pero mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen María ahí como que se retira, porque el hijo le dijo: no ha llegado mi hora. Sin embargo, los anfitriones de la fiesta le preguntan: ¿y qué te dijo? Vayan donde él, oiga María, vayan donde él y hagan lo que él le diga. Lo que él le diga. Oye, eso no, María queriendo mandar, hagan lo que él le diga. Cuando fueron donde él, llénense y tinaja. Y ese fue uno de los mejores vinos en esa parte. Entonces, si usted quiere que el hombre es un muñeco, sáquelo ahí, pero usted no puede estar mandando. Porque tiene que haber, como hay en un avión, un piloto que lleva a los pasajeros, también en la casa debe haber un gerente. Hay mujeres que sacan al hombre por las orejas. Entonces, esos matrimonios no se van a llevar bien. Entonces, hay mujeres también que son muy sumisas. Usted comete un error, mire, vaya y dígale: ¿es verdad lo que él dice? Ah, no. Se quedan calladitas. Ah, no. Entonces usted es una subyugada. Si es así. Usted es una subyugada. Pues si no opina ni nada de eso. Usted comete un error, mire, usted cometió un error. No es que la mujer le baje directrices ni le baje línea, pero cometió un error. No, usted está justificando eso. Es verdad lo que él dice. Es verdad lo que él dice. Pero no, de que aguantando todo, no, así no. No se puede. Fíjense cómo yo hago una relación donde a veces la misma mujer que es dirigida por el hombre puede llamar la atención en un momento dado y decir: no, eso no es así. No, porque no es que tú mandas, es que eso está malo. Eso está malo. Entonces, hacer una relación. Así que, muy buena misa ahí en la parte de las praderas, en el Día de las Mercedes. Señores, yo sigo hoy con un tema muy interesante llamado endometriosis en el día de hoy. Y precisamente, tal como se debaten los temas acá,
hablando de diferentes tópicos. Habló de la Mercedes, habló de la boda de Caná, habló cuando el ángel le avisó a María que iba a recibir un niño. Habló de todo. Entonces, no es que se le va la guagua a uno, sino para hacer interesante el programa. Así que regreso a quien pregunta médica y tremenda sorpresa. Seguimos en Pregunta Médica con todas estas informaciones aquí para ustedes. Saludo para Susana Sánchez, que vino a pasarse un tiempecito aquí en República Dominicana. No me gusta que vengan aquí temprano, porque entonces en Navidad no quieren venir. Así que felicidades a doña Leticia, su mamá, que inmediatamente se desmontaron, nos llamaron, y felicidades a esa gran familia. Entonces le estaba diciendo antes de entrar a la endometriosis, que ahí se habló de diferentes temas, es la comunicación moderna. Si tú hablas de la endometriosis, se metía, él hablaba de la Mercedes, entonces se metía en otro tema y volvía a caer. Lo mismo nosotros, es como que si el padre estuviera aquí haciendo la misa, porque esa es la comunicación moderna. Yo le hablo de la endometriosis y me meto en otro tema y vuelvo otra vez. Entonces, eso es inteligencia, para que usted no pierda el contacto ni se aburre. Por eso es que cumplimos 12 años en eso. Porque sabemos cómo es la comunicación. Entonces, un rejuego permanente de informaciones que hace que la intervención del padre, si alguien sabe cómo es el nombre del padre, que me lo diga, hiciera interesante. Cuando viene a ver, hay padres tan aburridos que no se va de la misa. Entonces, me habló de varios temas, que de la Mercedes, que de la boda de Caná, que Jesús y María. Un aprendizaje permanente, igual que pregunta médica, igual, parece que el padre viene ahí, después de oír la misa, parece que viene aquí a oír, a ver el programa, o lo ve en su casa. Entonces, en el día de hoy, yo les voy a hablar de un tema que hay muchas tergiversaciones sobre ese tema. Si usted tiene una niñita, jovencita, que esté sufriendo de dolor en la menstruación, averigüe si tiene endometriosis, porque una de las patologías que produce más dolor es la endometriosis, donde el tejido menstrual se va hacia atrás y puede dañar los tejidos. Entonces, es una enfermedad que se puede controlar. Y para controlarse, la mamá tiene que estar pendiente de aquella jovencita que le dan dolores en la menstruación, que no pueden ir a la escuela, que hay que inyectarla. Entonces, aparte. Entonces, tú controlas eso, que la muchacha vaya a la universidad, se ponga bonita, regulando las hormonas, y eso va bien. Entonces tú le quitas los dolores en la menstruación. Para eso hay que tener inteligencia, Pues cuando viene a ver, vi una presentación que me dio hasta pena, que poniéndole el caco grande a la gente, que la endometriosis representa un 8 o un 10% de las patologías ginecológicas en la mujer. Entonces hay que acostumbrarse que algún familiar, alguna prima, tiene ese problema. Entonces usted no puede ponerle la cabeza hacia la gente, sino resolver la situación. Obviamente que no es un problema de que ya usted resolvió por un mes, no. Usted tiene que hacerse amigo del médico, llevarle su uvita en Navidad, su arroz con leche, para que esté feliz esa muchacha, en lo que esa muchacha se prepare en sus estudios. Entonces uno dice, vamos aquí,
Entonces ahora vamos a provocar un cese del tratamiento para que se produzca la ovulación libremente. La ovulación es una condición necesaria para que se produzca un embarazo. Pero al mismo tiempo que tú estás frenando esta agresión que produce dismenorrea, dolor en la menstruación, tú estás preservando que ese tejido dañe vejiga, se vaya a los pulmones. Entonces es un tema de prevención. Es un tema de prevención donde aquella jovencita, 14, 16 años, la mamá debe determinar tempranamente que esos dolores en la menstruación no son normales. No se calman con los calmantes y los analgésicos habituales. Entonces hay que intervenir rápidamente con médico que sepa para que no le dañe todos los tejidos. Se puede ir a vejiga y la paciente orinar con sangre, se puede ir al intestino y la paciente evacuar con sangre, y lo más importante, dañarle los ovarios. O sea que una de la endometriosis, detectándola a tiempo, tiene remedio. Usted controla esa dismenorrea, y al mismo tiempo frena esa agresión de endometriosis que le está provocando problemas, que le está provocando ese dolor. La causa más frecuente es la endometriosis por sí misma. La endometriosis por sí misma. Es decir, que no se ponga... Alguien me dijo a mí que una persona le dijo que la causa más frecuente de endometriosis es cuando estaban haciendo una cesárea. No, esa no es la más frecuente. La más frecuente es en muchachas que no le han hecho cesárea, no le han hecho parto ni nada y tienen endometriosis. Que dijimos que cuando el tejido se devuelve hacia atrás, se asienta en lugares donde no debe asentarse y germinan igual que el endometrio en la capa interna del útero, que está en la capa interna del útero y se va a tejidos que no debe estar. Entonces, es muy interesante que el médico hable con propiedad, porque entonces usted le dice, váyase a estudiar. Así que no me digan cuando alguien diga un disparate, no se ponga a hablar. Usted dice, la causa más frecuente es esta. Pero ¿de dónde que usted saca eso? ¿De dónde que usted saca eso? Cuando usted diga, la causa más frecuente de la endometriosis es esta, es porque usted se ha puesto a estudiar. Ha dejado de beber, ha dejado de bailar bachata, de hacer muchas cosas. Entonces se pone a estudiar. Entonces usted habla con propiedad, pero mientras esté con su cabeza sacando cosas que no son, entonces ahí usted lo que hace es, porque yo le digo a los estudiantes, ¿de dónde usted sacó eso? Y pasan vergüenza. ¿De dónde fue que usted sacó? Y se pone que no hayan que decir por qué que usted lo está sacando eso. Fue alguien que dijo que la causa más frecuente de endometriosis es cuando están haciendo la cesárea y parte del tejido interno cae fuera de la cavidad uterina. Es una causa iatrogénica, pero no es la más frecuente. Váyase a estudiar. Lo que significa que cuando usted sacó el bebé y está limpiando el útero, usted tiene que evitar que parte de ese tejido interno del útero que debe estar ahí caiga afuera. Yo siempre ponía compresas, son unos paños que nosotros usamos, para que
mantener el campo aislado, que no me le caiga tejido de la cavidad uterina al lado. Y entonces me le produzca lo que se llama una endometriosis inducida o iatrogénica. Esa parte. Así que sigo con este tema en el día de hoy, diciéndole a todos ustedes que los amigos de Preguntas Médicas son aquellos que hacen el bien, el que vive sin hacer el bien a los demás, sin estar pensando en el prójimo, nada más en ellos. Le saco el pie y lo suelto en banda. Así que regreso aquí en Preguntas Médicas. Bueno, pues continuamos aquí en Preguntas Médicas, día del arrepentimiento. Allá en Puerto Plata, día del zapatero. Así que un día muy interesante, los lunes. Usted se imagina, el día que había que trabajar mucho, pues el zapatero lo cogía como día de regocijo. Entonces el que venía de sábado y domingo con algún exceso, entonces era el día del arrepentimiento, porque llegaba, ya tú sabes, con una resaca y eso. Entonces decidimos poner el día del arrepentimiento, y allá en Puerto Plata los zapateros ni cogían ni sábado ni domingo. Entonces el día del zapatero hoy, el lunes, ya 26 de septiembre 2022. Entonces estamos en Preguntas Médicas, hoy con la endometriosis. Voy conectado con endometriosis, pero tengo que hacer el anuncio de que hoy Petro y el presidente de Colombia abrieron la frontera. Eso es importante. La frontera debe estar en conexión. Tenía muchos años que la frontera de Venezuela con Colombia estaba cerrada. Entonces, admirable este convenio de estos dos países de Sudamérica que abrieron la frontera amigablemente. Entonces, en Pregunta Médica hoy, hablando de la endometriosis, dolores que no se pueden aguantar en la menstruación y que ese día es un día de juicio. No le dé mucho tiempo, no lo echen en saco roto esa muchachita, hágale diagnóstico con tiempo, porque si se sigue devolviendo esa sangre hacia atrás, esa sangre se va a sembrar en lugares donde no debe sembrarse. Esa sangre debe estar, ese tejido endometrial, esa descamación de ese tejido endometrial debe estar en la parte interna del útero, no en un ovario, no en los intestinos, no en vejiga. Entonces eso es lo que daña y produce esterilidad y infertilidad. Pero no porque no se produzcan ovulación, no es porque no se produzcan ovulación, sino porque le daña todos los tejidos e incluso los ovarios se lo dañan. Entonces los ovarios son las glándulas sexuales donde se produce la ovulación, célula de principalía con el espermatozoide para que se produzca la fertilización. Ya si usted coge 100 jóvenes, entre 8 y 10, dice la información médica, que son proclives de sufrir endometriosis, que es un dolor terrible, hay que inyectarla. Entonces cuando usted vea eso en la familia, usted se la lleva al médico, y muchas veces te pasa 12 o 3 meses. A veces los médicos son muy incomprendidos, 2 o 3 meses tratando de frenar eso para que no se le dañe. Entonces tú vienes a ver los resultados en 2 o 3 meses, 6, 7 meses, y tiene que seguir con el tratamiento, porque no es que usted se sanó, porque es una situación congénita. Solamente Dios sabe por qué a esa muchacha se le está devolviendo la menstruación, que en vez de salir a través de la vagina, se le está devolviendo la menstruación. Y esa menstruación es el resultado de la descamación del endometrio, que no debe estar afuera. Ya dijimos que a propósito de una observación
que hicieron de que la endometriosis, la más frecuente, iatrogénica, que le cae tejido después de una cesárea, no es la más frecuente. Pero sí le podemos decir que tengan cuidado. Cuando usted sacó al bebé, usted tiene que poner paños, compresas, para que si un pedacito de ese endometrio cae en la cavidad, caiga encima del lienzo de la compresa y no se le vaya a quedar dentro. Porque entonces le producen una endometriosis, lo que se llama una endometriosis iatrogénica. La endometriosis iatrogénica es aquella provocada por nosotros los médicos. Una paciente que después de una cesárea, sus menstruaciones eran normales y resulta que después de la cesárea, cada vez que le llega la menstruación, tiene unos dolores. Ahí hay un descuido. Usted le dejó caer parte. Entonces aquí lo decimos, decimos por donde que el coco se le echa el agua, nosotros lo decimos así. Ustedes se ponen bravos, se ponen qué sé yo cuánto y vuelven aquí. Tú mueres aquí, vienen aquí porque es que nosotros no hacemos la medicina en base a informaciones como debe ser. Si el gobierno se manejara como nosotros manejamos las informaciones médicas, fuera, pero muy bien, porque hoy día lo más importante es la transparencia de las informaciones. La gente no está porque le hablen embuste, y esa es la característica del PRM, mucho embuste, mucho embuste por aquí, mucho embuste por aquí. Entonces así no se puede manejar. Ahora, en los años 70, donde nada más estaban Radio 1000 y Notitiempo, la mayoría de las informaciones la daba Radio Bemba. Habían 2 medios nada más. Pero ahora, ustedes saben la plataforma que hay por donde quiera. Entonces los gobiernos tienen que ser un vaso de cristal. Porque es que todo fluye. Si usted está dando, usted no tiene que intervenir a cada momento en la televisión, que yo estoy acabando, porque es que la información va a llegar. Ahora, cuando usted no está dando nada, que lo que está haciendo es bulto, entonces cuando usted salga de ahí, se va a encontrar con la sorpresa que se encontró Danilo Medina, que dijo que empleó 86 mil millones de pesos en visita sorpresa, y que en San Juan había empleado 5 mil millones, y cuando Abinader tomó el poder, que fue a San Juan, mira, ni un chele había metido ahí. Entonces, pero que tú oías ese gobierno hablando embuste permanentemente, que las vías eran una maravilla, decía Gonzalo. Y fíjense el puente Duarte cayéndose, y casi todas las vías con problemas, el puente de La Vega, pero ellos dicen que están acabando, y era con su vida. Entonces el pueblo le da un rechazo a eso, porque era una información manipulada lo que estaban haciendo. Entonces ahora yo le digo al presidente, no intervenga mucho, trate de hacer la cosa, pero no se lleva. El León le dijo, tú estás dando muchos picazos sin hacer nada. Tú me estás poniendo el mismo CD. El CD que me pusiste el 16 de agosto me lo pone el 27. Tú sabes que Leonel no habla mucho, pero cuando habla, da en la madre. Es el mismo que tú me estás poniendo. Es el mismo que tú me estás poniendo. Hablándome de la marginal de Navarrete, que de Asua, y no me termina eso. Y entonces Leonel le llamó a eso
mucha espuma y poco chocolate. Pero cuando tú calculas lo que ha tomado este dinero, este gobierno prestado, más de 20.000 millones de dólares, lo que tomó Danilo, más de 20.000 millones de dólares que Danilo tomó en 8 años, este lo ha tomado en 2 años, 2 meses. Y uno, ¿qué ha hecho? Dígame una obra importante. Ni una. Entonces, realmente es una situación donde el pueblo se da cuenta de esto. Le estamos hablando al estilo del Padre de Divino Niño, que dice, como cojo uno, cojo otra. Estamos hablando de la endometriosis, el mismo estilo. Le parece que se sienta ahí el Padre a ver el programa. Le habla a la Virgen María, le habla a la Virgen de Altagracia, la boda de Canaán, después de que María está en tal sitio, y así. Los feligreses no se cansan en la misa. Yo quería conocer la abuela de Rui y no fue ese día. Y una parte muy importante, en la iglesia no puede hablar y yo me pongo así bien tranquilito, porque cuando hay gente que se ponen al lado es un lío. Entonces la misa hay que escucharla con atención para que constituyan aprendizaje, el aprendizaje. Señores, hoy estamos tratando la endometriosis. Entonces el Padre volvía, señores, hoy es día de la Mercedes, día de bondades. La Mercedes es como una concepción que se hace a determinada persona, las Mercedes. Entonces él habló de cosas interesantes de la Iglesia Divino Niño en el área. Nosotros trabajamos ahí políticamente en el área de los Praditos. Cómo fue a llevar mochilas con voluntarias. Ahí estaba mi amiga Aru Gómez a llevar esos útiles escolares que la gente fue a llevar. Esa gente ahí de la iglesia, esas voluntarias fueron a llevar. Sin que nadie lo sepa. El Padre que lo dijo. Pero fuera de ahí, de ese entorno, no me llamó para preguntas médicas. Mira, dígale que la Iglesia Divino Niño, ni hay que anunciarlo eso. Entonces hay unas bocinas por ahí que dan tristeza, porque tú sabes que es un grupo de mentiras lo que están haciendo. Entonces, a esa jovencita de 14 años, no dejen que le llegue esa primera menstruación, que sin la menstruación esa muchacha adolorida, y usted deja que pase el tiempo, porque se le están dañando los tejidos a medida que la sangre se está devolviendo. Y que cuando caen gotas de endometrio después de una cesárea, esa no es la principal causa. La principal causa es congénita, o sea, congénita de nacimiento, que esa paciente viene con esa predisposición a devolver la sangre, que debe salir por adelante. Pero hay lo que se llama endometriosis iatrogénica, además de la congénita, gente que no tenía ese problema, y ahí sí es duro. Cuando gente que no tenía ese problema, y usted le provoca ese problema, y después de esa cesárea, esa paciente comienza a tener dolores que nunca había tenido. Fue que le dejaron caer pequeñas gotitas del endometrio. Cuando sacaron el bebé, limpiando, le cayó ahí. Entonces ese tejido se queda ahí, y cuando viene la menstruación reacciona igual que el endometrio que está dentro. También le estaba diciendo a mi hija que cuando haga un parto y hay una episiotomía, que es un cortecito que nosotros hacemos, y esté limpiando el útero con la placenta, después que se produce el alumbramiento, que sale la placenta, ella lave el área de la episiotomía, porque muchas veces hay pequeñas gotas
de pequeñas cantidades de tejido del endometrio que se ponen en la episiotomía. Entonces tú haces así, lo suturas la episiotomía, y luego entonces viene lo que se llama endometrioma de la episiotomía, donde la paciente cada menstruación siente un bulto en la episiotomía. Yo he tenido que destapar, me disculpen el término, hacer una incisión, pero para destapar, para que ustedes se den cuenta, y ahí tú encuentras el tejido endometrial. Es un tejido achocolatado, entonces eso no es necesario. No hay necesidad de hacer eso por un descuido. Entonces, hacer esa episiotomía para buscar ese tejido achocolatado, por suerte es fácil de identificar, porque es un tejido achocolatado, negro. Entonces tú limpias ese tejido, porque esa muchacha después del parto se le pone una tumoración dolorosa. ¿Y ustedes saben por qué? Porque hay tejido que es del endometrio que reaccionan igual que el que está dentro del útero. Yo trato de que me comprendan. Igual. Entonces ese que usted lo dejó caer, también se llama endometriosis iatrogénica. Tal como cayó del útero a la cavidad, de esa misma forma cae en la episiotomía. No sé, la paciente dice, doctor, pero en el lado donde me cortaron, eso se me hincha cada vez que me lleva a la menstruación. Digo, hay que limpiarla ahí, desbaratar la episiotomía para sacarle ese tejido endometrial que no debe estar ahí. ¿Se dan cuenta por qué ustedes prefieren preguntas médicas? Porque aquí le damos la información para que usted comprenda y no pierda el contacto. Así que regresamos en el último bloque de preguntas médicas. Así que felicidades a todos los que estuvieron ese día a las 9:30 ahí en el Divino Niño. Un público seguidor de Jesús, muy carismático. Se ve que son personas que van ahí. Yo tenía un poco tiempo. Haga lo que hizo esa paciente, que me atrajo. Yo ni pensaba ir para allá, y me puso en el camino de yo ir, y le dije, pero no tan solo me puso a mí en el camino, sino yo le dije, mamá, tú tienes mucho que no vas también, porque hay que darle permanentemente las gracias a Dios. Porque yo le decía a mi amiga que muchísimas veces uno ve malos ejemplos en la iglesia. Entonces, eso como que enfría a uno. Pero usted no tiene razón para enfriarse, porque lo que haga una persona, ese es su problema. La salvación es individual. ¿Qué usted tiene que ver que aquel salga de la iglesia murmurando y que no haga el bien? O como una que mencionando a Jehová el día entero, y si te puede dar un machetazo por detrás. Entonces a veces uno se enfría, pero yo le digo, no tomen ese ejemplo de distanciarse como hacía yo, porque la salvación es individual, ¿no? Si fulano es esto, eso es su problema. No se enfríe usted y que porque fulano. Pero a veces uno es humano y uno ve gente metido en esto y que tienen otro tipo de manejarse. Que te dicen, hola fulano, pero no aman a su prójimo. Entonces hay que asistir, porque la salvación es individual. Y a todos los jóvenes yo los exhorto, así como a Ruth, que se pongan de voluntarios. Es hermoso. Lo de Jesús es un sacrificio. Usted tiene que muchas veces servir
en la mañana, como es el caso de esa amiga, y volver en la tarde. Otra vez, las cosas de Jesús son de sacrificio. Entonces, ser consecuente, porque no hacemos nada. Yo digo que me la lloro y me la canto, ¿verdad? Pero debo decir que deben ser congruentes. Usted no puede, si está buscando a Jesús, no puede constituirse en un problema usted. El Padre le ha llamado la atención de que no congestionen esa avenida ahí frente a la iglesia, que no provoquen problemas, que no pongan los vehículos paralelos, que sea un facilitador en ese lugar. Y por ahí hay muchísimas calles aledañas, pero no, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero, un día el Padre delante de mí ha llamado la atención: no pongan los vehículos que obstaculicen al transeúnte. Porque el Padre una vez pidió algo que resulta una utopía, que la pusieran de una sola vía. No, tampoco. Porque esa parte es una vía hasta la Gustavo Mejía Ricard. En la iglesia hay muchos vehículos que fluyen de congestionamiento y que sirven para la iglesia. Entonces es de dos vías. Por eso no complacieron al Padre. Entonces usted tiene que colaborar. Si es de 2 vías, usted tiene que colaborar. Pues cuando hay esos grandes acontecimientos de esa misa, usted lo va poniendo los vehículos paralelos. Entonces los vecinos comienzan a echar maldiciones. Entonces se daña la misión de Jesús. Cuando yo era adolescente, cuando el Padre decía una cosa, entonces nosotros no lo vamos a hacer que entienda. Aquellos que obstaculizan la vía montando los vehículos en las aceras, eso no deberían permitirle que entre. Y pincharle la goma, porque las aceras, usted va a recibir la palabra de Dios obstaculizando una vía. Entonces ustedes tienen que ser dignos los que van ahí, para que nadie se enfríe. Entonces aparte, los que asisten a la iglesia deben ser un digno ejemplo. Que mira, qué bien asisten a la iglesia, y ahí no se produce ningún tipo de congestionamiento, porque los policías aquí están de más. Deberían mandar 5 o 6 policías a ayudarle a la iglesia, pero uno no sabe dónde que se meten. Entonces llegan tarde y se estacionan donde quiera. Entonces provocan muchos problemas en residenciales que hay cerca de la iglesia. Y yo he oído amigos de residenciales que están al lado, y digo: no, mira, recuérdate que eso de Jesús no puede maldecir. Entonces un día el Padre dice que están provocando eso, y no lo hacen por los días. Tienen que ser congruentes. El que no es congruente con Jesús y hace otra cosa, se llama fariseo. Y el fariseo sí es malo. El fariseo dice una cosa y hace otra. El fariseo. Entonces usted tiene que ser congruente con la vida de Jesús. Hacer el bien, el prójimo, donde usted lo llaman ahí mismo. Yo me encuentro, por ejemplo, allá donde yo hago mi ejercicio médico, a mí me toca un estacionamiento ahí, pero yo me voy a encontrar discusiones, yo le voy a provocar a personas malestares, estacionándome, obstaculizando al otro, porque como me toca ahí, no, vamos a meterlo ahí. Entonces yo lo que hago es que me distancio en una
de las calles colaterales, me estaciono. Si el paciente le quiere dar la gana de pensar que de que yo no tengo vehículo, no, ese hombre anda a pie. Porque el que tiene que saber allá arriba que lo que soy yo es el que está allá arriba. Entonces, para evitar problemas. Entonces, es un consejito de esa feligresía tan bonita del Divino Niño. Hoy, les hablé de la endometriosis, esa niña que le llega a la menstruación, mándenmela por allá, para buscarle donde que el coco se le eche el agua, porque esa muchachita necesita estudiar, porque potencialmente la sangre daña los tejidos. Entonces es una lucha en contra del reloj, de que no se dañen los tejidos. Y eso es necesario hacer un diagnóstico temprano para que no se le dañe todo a esa niña. Ya yo he hablado de ese tema. Pero no como yo vi por ahí poniéndole la cabeza a la gente, que ya eso se embromó, nada de eso. Hay pacientes con endometriosis que han tenido 1 y 2 bebés sin problema. Así que nos encontramos mañana. Bonita melodía en el día de hoy del Hit Parade de Radio Puerto Plata. Y mañana será otro día en Frecuencia Dominicana, canales 24 y 69.